Gracias, Señor, por este momento que nos das de reunirnos en armonía. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar a través de la distancia, juntos, en armonía. Señor, honrándote, dándote gracias porque usted es bueno con nosotros. Usted ha sido bueno con nuestras familias, ha sido bueno con nuestra iglesia. Señor, y queremos aquí darle nuestro respeto y escuchar su palabra. Sin embargo, también recordamos a esas personas que están diversas necesidades, diversos problemas, tanto dentro como fuera de nuestro país. Bendícele, Señor, y que lo mismo que vamos a encontrar hoy en tu palabra, que ellos lo encuentren, que encuentren consuelo, que encuentren ánimo, que encuentren fortaleza para el diario vivir. Ayúdanos, Señor, a que nada nos distraiga, que nada nos quite la bendición de disfrutar de tu palabra. Y gracias, Señor, porque a pesar de la tormenta, a pesar de las preocupaciones de la vida, usted sigue siendo bueno siempre con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, estamos en Romanos, capítulo 6, y vamos a estar viendo desde el versículo del 11 al versículo 14, es donde vamos a estar en la predicación de esta tarde, y vamos a encontrar el por tanto de lo que Pablo ha estado hablando en las últimas secciones. Vimos en Romanos capítulo 5, donde Pablo nos hace un contraste entre Adán y Cristo y que esas dos naturalezas pues se encuentran en el creyente. La vieja naturaleza se encuentra en, en todo ser humano, en toda persona, todos somos descendientes de Adán, pero todos los que nos hemos rendido al Señor Jesucristo, encontramos una nueva naturaleza, que es la del nuevo ser, que es Cristo formándose en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces, Pablo viene a responder que qué haremos con esa vieja naturaleza. ¿Permitiremos seguir en ese pecado? ¿O vamos a hacer una pausa? ¿Vamos a hacer un contraste, una diferencia total? Y eso es lo que Pablo quiere. Por eso hemos estado respondiendo esa pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo nos ha respondido varias ocasiones que no, de ninguna manera podemos perseverar en el pecado, porque hemos muerto al pecado, fuimos bautizados en Cristo Jesús, fui crucificado con Cristo y también vimos que he muerto con Cristo. Fue la otra expresión que nosotros encontramos en estos versículos. Así que ahí está el reto que nos presenta la palabra de Dios en esta tarde, que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. Entonces, Pablo va a ser el por tanto, va a ser la conclusión de esta pequeña sección, dándonos a comprender qué es lo que tiene que estar en nuestra mente, cómo es que nosotros tenemos que vernos transformados, primero nuestra mente, para que también nosotros podamos vivir toda esta realidad de la bendición, de tener una nueva creación, de tener una nueva oportunidad para hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces, el por tanto es sencillo, por tanto, viviré para Dios. Eso es lo que vamos a ver en estos versículos del 11 al 14. Voy a leer para ustedes y después estaremos detallándolo poco a poco. Dice Romanos 6, 11 al 14. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo 14 es muy concluyente y nos da el último porqué. Y les decía en la mañana que esta sección tiene la respuesta a esa primera pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en los diversos versículos que hemos ido viendo inician por lo general con un porqué. Entonces nos van dando la respuesta de por qué no podemos seguir en el pecado. Entonces, Pablo nos dirá lo que debe cambiar en nuestra mente. Y eso es lo que nos va a estar diciendo, nos lo va a dejar totalmente claro, cómo debemos de ver nuestra nueva vida, cómo tenemos que considerarnos nosotros. Somos una nueva criatura, somos una nueva creación y todo lo que tiene que ver con esto. Y como esto es palabra de Dios, no estamos leyendo a Pablo, no estamos leyendo a un hombre, no estamos leyendo a una persona sabia, estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor espera que hagamos con nuestra nueva vida. Entonces, esa respuesta la vamos a encontrar aquí en estos versículos. Sin embargo, vamos a ver también un versículo anterior que está en los versículos 5 y 6. Entonces,
vamos a ir viendo primero la realidad, saber que mi viejo ser está crucificado. Algo que Pablo nos ha estado haciendo en estos versículos es identificarnos con Cristo, unirnos con Cristo, que nosotros nos sintamos apegados y totalmente unidos al Señor Jesucristo. Lo habla a través del bautismo, a través de la muerte, a través de la resurrección, a través de ese nuevo futuro que nos espera. Entonces, hay una realidad. Yo ya estoy unido con Cristo. Entonces, mi responsabilidad como hijo de Dios, como nueva criatura, inicia en la mente, comprendiendo qué es lo que debo de saber, y si lo llego a asimilar, como lo decíamos temprano, si yo llego a apropiarme de estas verdades, si yo llego a empoderarme de lo que la palabra de Dios me dice en estas secciones, mi ser va a cambiar, va a comportarse de una manera distinta. Es necesario ese cambio, no solamente en la vida cristiana. Eh, Todas las cosas, cuando hay un cambio en nuestra vida, nosotros tenemos que aceptar esos cambios para poder vivir de una manera más, más hermosa, más sencilla y más agradable. Cuando no aceptamos los cambios, cuando no aceptamos nuestras realidades, llegamos a tener problemas, llegamos a tener lutos, depresiones y enfermedades. Entonces, siempre es importante aceptar los cambios que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y decirle al Señor, gracias por lo que estás haciendo. Un ejemplo de esa aceptación es lo que está pasando en todo nuestro planeta con este virus, esta enfermedad. Y nosotros tenemos que aceptar lo que está sucediendo. Esperamos y confiamos que el Señor nos va a dar lo que anhela nuestro corazón, que es volver a lo más parecido a la realidad anterior, a la normalidad anterior. Pero también tenemos que decirle al Señor gracias por lo que estamos viviendo. Aceptar eso nos va a ayudar a tener una vida más tranquila y más pacífica. Entonces, por eso el Señor sabe que nuestra mente tiene que cambiar para que cambien nuestras actitudes y cambie nuestra manera de vivir. Lo primero es saber que mi viejo ser está crucificado. Versículo 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, hablando de Cristo, en la semejanza de su muerte, así también, de la misma manera, lo seremos en la de su resurrección. Y vea la palabra, sabiendo esto. Entonces Pablo va a estar utilizando estas formas verbales para explicarnos qué es lo que nos quiere dar a entender. Dice eso, sabiendo esto, sabiendo esta verdad, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no sirvamos ni un solo día más al pecado. Entonces, lo primero que vemos aquí es saber que mi viejo ser está crucificado. Esta es una realidad. Vamos a ver algunas palabras con R para que se nos vaya quedando más grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces nosotros vemos aquí la realidad, ya estamos muertos a este mundo y a nosotros mismos, esa es la realidad, así Dios nos ve. ¿Por qué Dios nos va a recibir en la patria celestial? No por mis méritos, no por lo que yo he hecho, no porque yo haya sido un buen o mal cristiano, Él no me va a recibir por eso, Él me va a recibir porque yo ya estoy muerto a esta vida, yo ya estoy muerto a mi carne, yo ya estoy muerto a la deuda que yo tenía con el pecado y con la justicia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos notando aquí, hay una realidad. Mi viejo ser está crucificado. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó eso? ¿Fue en un momento de consagración o fue un momento del bautismo o cuándo sucedió? Bueno, sucedió en el mismo momento que usted rindió su vida al Señor Jesús. En el momento de la salvación, su vida se transformó. Fue totalmente distinta. Entonces, por eso hay tanta tentación a la apostasía, porque ya nosotros no podemos volver atrás, ya nosotros no podemos regresar al mundo. Un cristiano o una persona cristiana que vuelva al mundo es algo extraño, es una persona fuera de su normalidad, es como un pez fuera del agua y un montón de ilustraciones se pudieran dar. Pero cuando nosotros ya nos vemos enrumbados en el camino cristiano y vemos que el camino cristiano, como lo veíamos temprano en el pasaje de Lucas, es difícil, tenemos que negarnos, tenemos que aborrecer o amar menos a las personas más allegadas y tomar nuestra cruz y seguirle. Muchas personas se ven tentadas con volver atrás, buscar la apostasía. Y es curioso, los que pueden apostatar son los que nunca conocieron de Cristo. Pero a veces los cristianos quieren hacerlo, quieren volver atrás, quieren vivir en una vida perdida y no pueden. Realmente es un total engaño. Por eso Pablo en Efesios nos dice, despojados
del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre simplemente nos quiere engañar y nos quiere decir que podemos dejar a Cristo, que podemos volver al mundo, que todas las cosas van a ser como eran antes. Y la verdad es que no. La verdad es que mi viejo ser está crucificado, es una realidad. Yo ya tengo que aceptarlo en mi corazón, yo ya no puedo cambiar eso y debería sentirme feliz y gozoso. Lo he recalcado varias veces y es que me marcó mucho una enseñanza que vimos en Job cuando Josué estaba enseñando acerca de este libro en los jóvenes. Y uno de los capítulos de Job, uno de los primeros, si no me equivoco, el 3, Job está reclamando por haber nacido. Está reclamando por esa noche en que él nació, por esa persona que dijo que nació un varón. Él está totalmente enojado por venir a esta vida. Pues muchas personas han estado en la misma condición. Pero venía un comentario, si no me equivoco era Matthew Henry o algo similar, dice que ninguna persona, ningún creyente hasta el día de hoy se ha quejado por haber nacido de nuevo. Ninguna persona que en verdad ama al Señor se ha quejado por el regalo de la salvación, el regalo del perdón de sus pecados. Esa es una realidad. ¿Y para qué es esa realidad? ¿Para qué necesito yo saber que mi viejo ser está crucificado? Lo dice aquí en el versículo 6, Romanos 6:6. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? El propósito. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el propósito primordial? ¿A fin de qué? No sirvamos más al pecado. Yo ya no le puedo servir al pecado. De hecho, el pecado ya no tiene la misma influencia en mi vida. Me influye, pero no tiene el mismo poder en mi vida. No me voy a sentir obligado a pecar en lo más mínimo. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿A fin de qué? No sirvamos más al pecado. Por eso lo dejamos claro en estos días. Hay dos amos. Uno es el Señor Jesucristo y el otro somos nosotros mismos. No podemos meter aquí a Satanás, no podemos meter aquí a otras personas, no podemos meter aquí otra situación o lo que sea. Somos nosotros los que muchas veces queremos controlar nuestra vida y nosotros somos malos, nosotros no sabemos ser buenos amos, no podemos controlar nuestra vida. Si supiéramos controlar nuestra vida, lo hubiéramos hecho antes de conocer a Cristo, pero no. Entonces nos dice que tenemos que servir a ese nuevo amo, al Señor Jesús, no más al pecado. El pecado lo que quiere es controlar nuestra vida, controlar todo lo que nosotros hacemos y nos dice, no, sepa esto, entiéndalo, grábelo en su mente, grábelo en su corazón, escríbalo en su Biblia, escríbalo en su agenda, ponga recordatorios de que su viejo ser está crucificado con Cristo. Y si usted vive, según ese pasaje, ya no vive para el pecado, ahora debe vivir para el Señor. Entonces, nuestra primera responsabilidad en esta tarde es saber. Vamos a ver la segunda responsabilidad, es considerar mi ser muerto al pecado. Entonces, esa es la respuesta que nosotros le tenemos que dar a Dios. ¿Qué está esperando a Dios? ¿Que nosotros paguemos la salvación? No. ¿Qué está esperando? ¿Que seamos perfectos? No. ¿Qué está esperando Él? ¿De que nosotros suframos para pagar nuestros pecados en nuestra carne? Tampoco. La respuesta es de que nosotros consideremos, otra vez en la mente, consideremos mi ser muerto al pecado. Versículo 11. Entonces dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces, así es como yo me tengo que ver, no solamente saber que ya Dios me ve crucificado con Cristo, sino que yo me tengo que considerar muerto al pecado. Cuando dice así también, nos recuerda al Señor Jesús, que viene hablando en el versículo 10, porque en cuanto murió Jesús, al pecado murió. Ya el pecado no tiene ninguna influencia en Cristo y murió una vez y por todas. Eso también nos habla también acerca nos recuerda nuestra salvación. Nosotros fuimos salvos de una vez y para siempre, una vez y por todas. Y dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Entonces, de la misma manera que Cristo murió una sola vez y le entregó su vida para la gloria de Dios, así nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, considerar mi ser muerto al pecado, la respuesta. De la manera que el Señor murió al pecado, así yo también tengo que morir. ¿Qué ilustraciones tengo en esa sección? De la manera que Cristo murió al pecado, yo también tengo que morir. Así tengo que considerarme yo muerto al pecado. ¿Y cómo murió el Señor Jesús? Bueno,
murió de forma pública. El Señor Jesús murió delante de todas las personas, todos lo vieron ahí en la cruz. Fue un evento histórico, fue un momento de cambio en toda su vida y así también nosotros deberíamos de morir al pecado de una manera visible. ¿A qué me refiero con esto? De que las personas tienen que notar en nosotros algo diferente. No sé cómo es su vida en lo secreto, no sé cómo es usted, cómo son sus luchas y solamente el Señor conocerá sus íntimas luchas, pero de manera pública deberíamos de esforzarnos con las fuerzas del Espíritu Santo a que la gente vea que nosotros ya no somos atraídos ni no somos controlados por el pecado. El Señor Jesús murió de forma pública, todos lo vieron. Así también nosotros, si públicamente fuimos al bautismo, si públicamente asistimos a una iglesia, si públicamente portamos una calcomanía o de alguna forma nos damos a conocer como cristianos, así tenemos que morir al pecado públicamente, no asistir a ciertos lugares, no compartir con ciertas personas, rechazarnos a tener cierto vocabulario, ciertas actitudes en el uso del dinero o diferentes cosas. Tiene que ser algo público. Segundo, tiene que ser de forma definitiva. Nuestra vida cristiana tiene que tener convicciones fuertes y decir, yo no vuelvo atrás. Decir, siempre que sea posible, yo no voy a faltar a un culto. Siempre que sea mis capacidades, yo extender mi brazo a ser una persona generosa para otros. De eso se trata. Yo tengo que morir a mis deseos de forma definitiva. Tenemos que formar convicciones y algo que nos pasa en nuestro cristianismo actual es de que nosotros no tenemos grandes convicciones. Hace muchísimos años, yo creo que era un culto de la tarde o un miércoles, veíamos una película, a veces se daba la oportunidad de poder ver alguna película y que nos dejara alguna enseñanza y hablaba de un viajero en el tiempo, era ficción y era un hombre como de 100 años antes, por poner un ejemplo, 1880, por ponerle un ejemplo, 1890 y él viajaba al futuro con una máquina y llegaba como en los años 1990 o alrededor del 2000 para ese entonces. Y él se queda totalmente sorprendido, se quedaba asustado de cómo nuestra cultura era tan sensual, era tan sexualizada. De hecho, él se asoció a una iglesia cristiana y en esa iglesia tenían una tradición de ir a ver una película en congregación, al cine. Y la cosa es que empieza la escena y entra al cine y empiezan a ver la película y un momento a otro él sale corriendo y habla con los encargados y dice, tienen que detener esa película. Está blasfemando en nombre de Dios y los encargados se quedan así como, ¿de qué me habla? Eso es parte de la normalidad. Entonces, esa película ponía en contraste cómo antes teníamos convicciones más firmes y nos asustaba el pecado y nos asustaba el pecado del mundo y nosotros queríamos poner límites para que eso no continuara y que no nos afectara a nosotros ni a los que nosotros amamos. Pero nosotros en nuestra época a veces no tenemos esas convicciones. Podemos ver una película que abiertamente hablan mal en contra de Dios, que se burlan de Él y lo aceptamos. Podemos escuchar algún programa donde hagan mofa del cristianismo y nosotros lo toleramos. Inclusive en nuestras vidas a veces aceptamos pecados de forma recurrente y voluntaria y nosotros no nos alarmamos. Por eso, tenemos que considerarnos muertos al pecado de forma pública, de forma definitiva y de forma, en tercera sección, de forma agradable a Dios. Eh, Pedro dice de que si nosotros vamos a sufrir en esta tierra, que sea porque queremos agradarle a Dios. Porque dice que qué gloria es de que si nosotros hacemos algo malo y pagamos por eso, eso no le da gloria a Dios. Lo que él dice es de que nosotros tenemos que entregarle nuestra vida de una manera agradable. Si yo voy a morir al pecado, si yo voy a tener complicaciones, si voy a tener problemas, es porque yo quiero darle la gloria a Dios. Si personas me van a negar la amistad, si personas me van a quitar el habla, si vecinos me van a rechazar, que sea para darle la gloria a Dios. Que no sea que yo vaya a sufrir, porque yo lo merezco, porque hice cosas indebidas. Así fue la muerte del Señor Jesucristo, forma pública, forma definitiva, forma agradable. ¿Para qué? Aquí lo vemos en el versículo 11. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, yo me tengo que considerar muerto al pecado, mi ser muerto al pecado, pero ¿para qué? Para que yo viva
para Dios. Toda mi vida tiene que ser para Dios. Toda mi vida tiene que ser agradable a Dios. Toda mi vida tiene que buscar que lo que yo haga, Dios se vea complacido. Entonces, si yo sé y comprendo que mi hijo ser está crucificado, ya no va a tener dominio, un gran dominio sobre mi vida. Si yo considero mi ser muerto al pecado, entonces yo voy a poder servirle al Señor y yo no le voy a servir al pecado, como vimos en el punto anterior. Entonces, llevamos hasta este punto dos responsabilidades que nosotros tenemos, saber y considerar. Vamos a ver la tercera, sería presentar mi nuevo ser a Dios. Entonces vamos a estar hablando acerca de un reinado. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a la idea de reyes, pero si hemos leído en el Antiguo Testamento, sabemos que era una forma de gobierno y era absoluta. Nadie podía rebelarse. Y si alguien quería rebelarse, lo que le quedaba era la muerte o la extradición en el menor de los casos. Entonces, en nuestra vida también algo tiene que reinar. Hace un rato, antes de empezar el mensaje, vi una imagen que dice que Dios tiene dos tronos. El primero está en el cielo, en donde Él tiene la patria celestial, donde Él gobierna, y el otro trono está en los corazones de los humildes en la tierra. Así que nuestro corazón, nuestro ser, debería dejar el reino absoluto a Dios. Vea versículo 12 y versículo 13. No reine entonces, o no reine pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus pasiones desordenadas. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Entonces, lo que nos están cerrando de las ideas de presentar es el reino, el dominio. Dice que en nuestra vida no tiene que reinar el pecado. ¿Por qué? Porque ya Dios nos compró, ya nos salvó, nos bendijo con el Espíritu Santo, borró nuestro nombre del libro de la muerte y lo puso en el libro de la vida. Nos ha dado no solamente entrada al cielo, nos ha dado herencia, nos ha dado promesas grandes y maravillosas que son en Él, sí, y son en Él, amén. Y Él ha hecho todo por nosotros, entonces nos dice, yo ya te compré, ahora tú eres de mi propiedad, tú eres de mi dominio. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no podemos tener, ser como agentes dobles, no podemos ser, que le trabajamos a una entidad y a otra entidad. O sea, no se puede de una manera definitiva. Yo recuerdo cuando trabajaba en Correos de Costa Rica, pero para el Banco Nacional, muchas veces nos llamaban clientes que tenían problemas con las tarjetas, a veces por comunicación, a veces algún problema de sistema, a veces estaban en el extranjero. Y simplemente la respuesta es, su tarjeta no va a funcionar ahorita. Entonces, el cliente nos decía, ¿y qué hago ahora? Está en el comercio, está en otro lugar, necesito pagar, tal vez está al otro lado del mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué hago ahora? Entonces nosotros teníamos por convicción que la única respuesta que le podíamos dar a ese cliente es utilizar el efectivo. Recuerdo que una vez nosotros trabajando ahí en el Banco Nacional y era una noche, entró una llamada exactamente igual, ya conocíamos los casos, y se escucha ahí al fondo que le está explicando uno de los agentes a un cliente y le dice, bueno, por el momento su tarjeta no va a funcionar. Entonces la pregunta inmediata es, ¿y qué hago? Entonces mi compañero responde, bueno, utilice la tarjeta de otro banco. Inmediatamente todos mis compañeros, los que nos levantamos la mirada, nos volvimos a ver y lo miramos a él y se quedó asustado. Cuando termina la llamada, nosotros le explicamos, nosotros trabajamos para el Banco Nacional, nosotros no le podemos decir a un cliente que utilice una tarjeta de otra entidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros éramos leales y nosotros teníamos que mostrar fidelidad a la institución en la cual trabajamos. Este, Así esa fidelidad debería mostrarse de manera total para con nuestro Dios. Nosotros no podemos permitir que haya otro amo en nuestra vida. No puede reinar el pecado, no puedo reinar yo, no puede reinar Satanás, no puede reinar nada más. Tiene que reinar Dios. Entonces dice, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Me encanta porque habla de cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque mi ser es uno nuevo, mi espíritu ha renacido, mi alma está viva para con Dios
y de hecho mi mente quiere servir al Señor, pero mi cuerpo mortal y mi naturaleza pecaminosa antigua está ahí. Entonces dice, no reine en vuestro cuerpo mortal. Dios quiere también utilizar nuestro cuerpo mortal para su gloria, y lo vamos a ver en Romanos 12 más adelante. Pero dice, no reine en vuestro cuerpo mortal el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus engaños, no solamente en las cosas sexuales, que es lo primero que pensamos en esta palabra, sino en todas las demás cosas, en avaricia, en el afán, en el temor. Nuestro cuerpo no tiene que permitir ese tipo de pecados. Dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Todo mi cuerpo, mis pies, mis manos, mis ojos, mi boca, mis oídos, yo no tengo que presentarlo voluntariamente a las cosas del pecado. Son esas situaciones en nuestra vida como cristianos que viene algo y nos deja entre la espada y la pared. Nos quedamos pensando, si hago esto, posiblemente voy a pecar o voy a permitir el pecado para otra persona. Entonces, ¿qué hago en esos momentos? Y la palabra de Dios me dice, si usted de alguna manera va a facilitar su cuerpo para que haya un pecado o alguna persona se relacione en pecado, no lo haga. Un ejemplo sencillo, tal vez usted quiere, bueno, cuando regresemos a nuestra antigua normalidad, tal vez va a querer compartir con su familia y se llama a sus familiares, a sus primos, a sus tíos y les dice, "Ah, quiero hacer una carne asada, quiero hacer un almuerzo en mi casa". Entonces, nunca va a faltar en nuestra familia alguien que dice, ah, bueno, yo llevo las cervezas. Entonces uno se queda pensando, bueno, si le digo que sí, va a venir y tal vez yo le voy a poder predicar, pero si no, puede que no venga y puede que no vengan otras personas. Entonces, ¿qué hago? Me dice la palabra de Dios, no presente su miembro, no presente nada suyo para facilitar el pecado para otra persona. Nosotros debemos de responder inmediatamente y decir, no, yo quiero que las cosas que voy a hacer en esta idea, en este ejemplo de una comida, yo creo que todo le dé la gloria a Dios. Tal vez no se va a lograr al 100%, pero por lo menos usted sí puede controlar las cosas. Entonces, si en algún momento de su vida usted tiene esas dudas, la palabra de Dios aquí nos dice en el versículo 13, no presente nada de su ser al pecado. Es como el ejemplo también de la mamá que le dice a su hija, vaya, dígale al vendedor que no estoy. Eh, Esa niña, ese niño, esa familiar, inmediatamente tiene que decir, no, no voy a permitir que el pecado reine en mí, no voy a mentir. Entonces, así es lo que la palabra nos dice, que tenemos que ser astutos, que tenemos que ser rápidos, tenemos que pensar de una manera ágil y no presentar nuestros miembros al pecado, nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Caso contrario, que reine en nosotros mismos una obediencia a Dios. Dice, si no presentados vosotros mismos, o sea, todo su ser, a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, como personas totalmente diferentes, personas que están atentas, que conocen que Dios existe, vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, vuestras manos, vuestra boca, vuestros ojos, vuestros oídos, todo su ser, a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir instrumentos de justicia? Instrumentos que hacen lo correcto. Entonces, por eso es que hablamos de un reinado. Entonces, vemos una realidad. Saber que mi viejo ser está crucificado. Segundo, vemos la respuesta que yo tengo que tener inmediatamente. Considerarme yo también muerto al pecado. Y tercero, que el reinado sea totalmente para Dios. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte sus hijos. Dios no le da su honor a las estatuas, no le da su honor a nadie más. Dios no le da su honor absolutamente a nada. Toda la gloria es para Él. Y si Él compró mi cuerpo, compró mi alma, la perdonó, la limpió, la hizo una nueva creación, tengo que permitirle a él el gobierno total de mi ser. Esa es la respuesta más sabia y más sensata que yo puedo tener. Entonces, vemos la verdad en este pasaje, es bastante sencilla. Ya en esta sección no es tan complicado ver lo que Pablo nos está hablando. Nos está diciendo que la verdad es que el pecado no os enseñará más de mí. Vea el versículo 14. ¿Por qué me tengo que considerar? ¿Por qué tengo que saber? ¿Por qué no tengo que dejar reinar el pecado? ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia.
Ya cambié de dominio, ya cambié de rey, ya cambié de gobierno, ya cambié de territorio. Todo cambió. Ahora yo soy peregrino. Yo antes era habitante de esta tierra. Ahora yo soy extranjero. Soy advenedizo en este lugar. Yo ahora vivo por la gracia de Dios. Entonces Pablo viene cerrando la idea de hecho la va a exponer un poco más amplio. Le dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces dice que ahora nosotros vivimos en esa gracia. Dios nos quiso perdonar por pura gracia, por puro amor. Entonces, el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Dios me compró. Ya el pecado no me controla. Es Dios el que me tiene que controlar. Solamente es que nosotros a veces hacemos las cosas más difíciles. Entonces, primero, debo de rendirme al Señor. Y esta es la clave, entre tantas que hemos hablado el día de hoy, rendirme al Señor todos los días. Es excelente cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a un retiro, tenemos la oportunidad de ir a un campamento, a una fogata y un culto especial donde podemos solucionar aspectos de nuestra vida y entregarnos al Señor o tener un encuentro especial con Él. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que llegue un campamento, para que llegue un retiro, para que llegue un culto especial X? Yo me tengo que presentar como mi culto personal a Dios todos los días y entregar mi ser al Señor todos los días. Yo necesito entregar al Señor todo el gobierno de mi corazón, todo el gobierno de mi vida. Este, vivimos bajo la gracia. El Señor no me impone esto por legalismo. Él tampoco quiere que yo caiga en libertinaje. Me dice, si tú quieres una buena vida, tienes que obedecerme. Ya sabes cómo te fue cuando vivías bajo tu propia autoridad. Ya sabes cómo le va a los cristianos que quieren amar el mundo. Déjame a mí el control total de tu vida y yo la sabré cuidar. Y a veces a nosotros nos da miedo eso, tomar esas decisiones o rendirle al Señor algún aspecto de nuestra vida porque nos ponemos a pensar, ¿y qué hará el Señor? Pues también Romano nos va a decir que lo que va a hacer el Señor va a ser algo bueno, va a ser algo agradable y va a ser algo perfecto. Aunque nosotros nos sintamos como en esa barca, nos sintamos asustados, nos sintamos preocupados. Lo que el Señor quiere hacer con mi vida, Él lo va a hacer bien. Él nunca se ha equivocado. Él ha controlado la vida de muchísimos justos a través de estos 5 milenios, casi 6 milenios desde la creación de la tierra. Nosotros somos pan comido, por decirlo así. El Señor sabe cómo cuidarnos y qué es lo que está haciendo para nosotros. De hecho, esa es una de las enseñanzas del Señor Jesús, porque nosotros nos afanamos, porque nosotros tememos. Dice que Dios cuida las plantas, cuida las aves, y nos dice que Dios, para Dios, nosotros somos más valiosos que las aves, que las plantas, que cualquier otra cosa. Entonces, yo tengo que rendirme al Señor y confiar en Él. Y no voy a poder confiar en Él si no conozco quién es Dios. Si no conozco, como decía aquí en el capítulo 5, que Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo un pecador, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo necesito conocer quién es ese Dios que a pesar de todos los pecados que yo veía que brincaban, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Cristo quiso perdonarme. Yo necesito conocer más de este Dios para que mi rendición sea más sencilla. Una ilustración. La iglesia le sirve a Cristo. Así mi ser debe servirle a Dios. Por lo general, en la palabra de Dios, cuando habla de la iglesia, la pone en ilustración como el cuerpo. Entonces dice, como el cuerpo es uno, el cuerpo trabaja unido, agradable, de forma coordinada, así la iglesia tiene que trabajar igual. Pero quería pensar de manera al revés en esa situación, de que es la iglesia que trabaja de forma coordinada, de forma agradable, de forma unida, en amor, edificándose los unos a los otros. Como la iglesia trabaja, así mi ser, todo debería trabajar para la gloria de Dios. Es sorprendente cómo el Señor ha detenido muchas de nuestras tareas como iglesia, algunas, no todas. Tal vez lo que nos ha detenido es podernos congregar y poder ir y tocar puertas libremente, pero la iglesia se sigue moviendo. Tal vez usted ve ahí en redes sociales, o bueno, en ese chat, en esa transmisión de Facebook, tantas personas en esa reunión de Zoom, pero lo que me llama la atención, lo que me sorprende es de que la iglesia está avanzando. Y no es importante si aquella iglesia tiene 500 miembros, la otra 2000 y otra iglesia tiene 100 o otra 15 o 10 personas.
Todos estamos trabajando para el mismo propósito. Las iglesias verdaderas trabajan para el mismo propósito, para el Señor. Así todo mi ser, absolutamente todo mi ser, tiene que trabajar para la gloria de Dios. Entonces, lo hemos dicho, la iglesia le sirve al Señor tanto dentro como fuera del templo. La iglesia no se ha detenido, Cristo no se detiene, nosotros no nos detenemos. Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo? ¿Cómo logro yo rendirme al Señor todos los días? Me gustaría que pueda buscar en Efesios, y vamos a buscar algunos pasajes y me gustaría ir poniendo ejemplos de cómo puedo lograr y qué es lo que el Señor quiere que yo vaya entregándole a Él todos los días. Y aquí en Efesios vamos a encontrar varios pasajes, traté de encerrarlos todos en el mismo lugar para eh, ir comprendiendo lo que tiene que suceder. Entonces, que mis ojos le sirvan a Cristo. Usted está en Efesios 5, versículo 11 y versículo 12, Efesios 5, 11 y 12. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El versículo 13 y 14. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, o sea, son visibles por la luz, son hechas manifiestas, o sea, se logran comprender. Porque la luz no manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Me encanta porque la ilustración es acerca de luz, acerca de poder observar. Mis ojos tienen que estar puestos para servirle al Señor. Mis ojos tienen que estar puestos para hacer las cosas, ver las cosas que Dios quiere que yo observe, que yo las enfoque en las cosas que Él quiere que yo las enfoque. Y si hay algo vergonzoso, algo que no es digno, mis ojos no tienen que ver eso. Al contrario, tiene que reprenderlo. Dice, es vergonzoso aún hablar de las cosas que los impíos, que los inconversos hacen en secreto. Mis ojos ni siquiera deberían de interesarse en lo que los perversos eh, hacen actualmente. Mis ojos no deberían de ser para eso, mis ojos son para la justicia, para que yo medite en su palabra, para que esté atento a ver las cosas de necesidad, los casos de necesidad, para ver las cosas que están avanzando mal en mi vida y en las personas allegadas, y que mis ojos sirvan para identificar eso y corregirlo. No lo tienen que buscar, podría leer para ustedes también algunas otras enseñanzas. Dijo el Señor Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Eso es Mateo 6, 22 y 23, lo puede revisar después. Entonces dice, la lámpara, la luz del cuerpo está en nuestros ojos. Y si nosotros, ya siendo seguidores de Cristo, vemos las tinieblas y las aceptamos, siendo que en nosotros vive el Espíritu Santo, el Señor Jesús pregunta, sin ustedes que ya son justos, hay tinieblas, ¿cuántas más profundas, más densas y más oscuras y pervertidas son las mismas tinieblas del mundo? ¿Qué nos está diciendo? Que mis ojos tienen que servirle a Cristo. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos? El Señor Jesús en otra sección dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No está hablando de flagelar nuestro cuerpo, sino de tomar resoluciones, tomar convicciones definitivas y decir, mis ojos, Señor, hoy no van a servir a la iniquidad. Mis ojos van a servirle a usted. Así que si usted tiene un problema con las cosas que observa, es necesario que haga cambios en su vida, no con sus fuerzas, porque en sus fuerzas no lo va a lograr, las fuerzas del Espíritu Santo. Si necesita consejería, si necesita apoyo, tiene una iglesia, tiene hermanos que le quieren ayudar en esos aspectos. ¿Qué más? Que mis ojos le sirvan a Cristo, que mis manos le sirvan a Cristo. Ve ahí también en Efesios 4:28, no pierda Efesios, vamos a estar viendo algunos pasajes ahí. Mis manos también tienen que servirle a Cristo. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, ese hermano que en su vieja naturaleza robaba, hurtaba, dice, no hurte más, punto definitivo, no hurte más, sino dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahí perfectamente hubiera acabado el versículo. Dice el que hurtaba, no hurte más, sino que haga con sus manos lo que es bueno. Y se acabó. O hubiera incluido ahí para que pueda comer. Pero mis manos ya no son para que yo coma, ya no son para que yo lleve sustento a mi familia solamente, ya no están solamente para que yo haga lo que yo quiero. Dice que mis manos, como una nueva criatura, como una nueva persona,
tienen que servir a la justicia, tienen que servir a Cristo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces me dice que si yo voy a hacer algo con mis manos, no es simplemente para verme beneficiado yo solo. Mis manos, mis acciones y el fruto de mis manos tiene que ser para que yo pueda tener algo para compartir con el que tiene necesidad. Y según lo que vemos, primeramente, el que padece necesidad, si hay alguien en la iglesia que tiene necesidad, a ese es el que hay que ayudarle de primera mano. Y si hay una persona que no conoce a Cristo y tiene necesidad, si podemos, ayudémoslo. Dice Proverbios 3, que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a las personas. No le digamos a nuestro hermano, vete si es que no tenemos capacidad de estar ayudarle. Como dijo el Señor Jesús, en cuanto a las manos, dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Dice, si tus manos se hacen pecar, tienes que hacer un alto. No puedes permitir que tus manos te sigan llevando lo mismo, que sigan haciendo las mismas cosas. Tienes que cortar eso. Y aunque nosotros nos cortáramos las manos o nos sacáramos los ojos, el pecado sigue ahí. Así que no se trata de nuestro cuerpo físico, se trata de considerar nuestro ser muerto del pecado, saber de que estamos muertos con Cristo. Entonces, ¿cómo están tus ojos? ¿Le sirven sí o no a Cristo? ¿Cómo están tus manos? ¿Le sirven sí o no a Cristo? ¿Cómo está tu boca? ¿Le sirve sí o no a Cristo? Efesios 4, 25 y brincando después al 29. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso está hablando en un contexto de iglesia. Entre iglesia, deberíamos de hablar la verdad. En otras secciones dice que nosotros tenemos que hablar con sal, no quiere decir es una palabra incómoda y agria y espesa, no, sino que tenga un buen sabor. Si yo tengo que hablar la verdad a mi hermano, tengo que decirla en amor, sazonada como tiene que ser, para una buena edificación. Vea cómo lo dice también aquí en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida, o sea, torcida, que pueda darse para un doble sentido o que sea utilizada para corromper o destruir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las personas necesitan ser edificadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Dijo el Señor, el Señor Jesús que toda palabra ociosa que digan los hombres, de esa van a dar cuenta. Entonces, si hay alguna palabra corrompida, que no sea agradable, que no sea buena, en mi ser, tengo que quitarla. Eh, Inclusive pueden ser cosas que no necesariamente sean tan malas, pero si se da para un doble sentido, si se da para confundir a las personas, tienen que quitarla. A los jóvenes les motivamos algo simple, sencillo. Cada persona tiene un nombre y tratamos a las personas por ese nombre. No necesitamos ser como el mundo y llamarlo Mae o con alguna otra expresión. No. Los cristianos nosotros no permitimos palabras corrompidas en nuestra boca. Y eso es importante que nosotros analicemos. A veces tenemos alguna palabra y no sabemos que sea mala. Y si nos damos cuenta que es mala, mejor corregirla, quitarla. ¿Por qué? Porque las personas necesitan ser edificadas. Nosotros como iglesia tenemos personas que son nuevas en la fe. Algunos no tienen ni un año y otros tienen pocos años y hasta pocos meses de conocer del Señor Jesús. Entonces ellos nos ven, ellos nos escuchan. ¿Será que mi boca le está sirviendo a Cristo? ¿Está haciendo edificación? ¿O mi boca le está haciendo de tropiezo a mis hermanos? Y hay que poner mucha atención. Hay un versículo en los Salmos que yo trato de recordar que dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es necesario controlar nuestra boca. Dice Santiago, con ella, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y nos dice Santiago, hermanos, eso no debe ser así. Nosotros tenemos que tener un límite. Nosotros no podemos utilizar nuestra boca para hacer dos cosas. O toda nuestra boca le alaba a Dios, o nuestra boca maldice a las personas y dice, esto no puede ser, hay que hacer un cambio. Entonces, que
Todo mi ser se rinde al Señor todos los días. Mis ojos, mis manos, mi boca y mi corazón. Estamos aquí en Efesios, continuamos. Y dice, quítense de vosotros toda amargura. Ve qué curioso, la amargura contra quién surge. Por lo general, la amargura va a surgir contra alguna persona o algo relacionado con personas. Inclusive hay personas que tienen amargura con Dios. Eso no debe ser así. Dice, quítese vosotros toda amargura, todo enojo. Me habla también, el enojo lo tenemos para con las personas. Tal vez usted se enoja con alguna mascota, alguna cosa, con el vehículo, no sé, pero usted no debería de hacer eso porque es algo inerte, por decirlo así, no tiene la conciencia. Pero por ejemplo, habla de personas, entonces veamos lo que sigue en esa idea. Quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, o sea, cosas incorrectas y toda malicia. ¿Ves qué curioso? La malicia, que ahora es tan sencillo ver eso en los ojos y en las frases de las personas. Quítense vosotros todo eso. Antes bien, sed benignos, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, no solamente que mis ojos le sirvan a Cristo, que mis manos le sirvan a Cristo, que mi boca le sirva a Cristo, que mi corazón le sirva a Cristo. El Señor nos dice y me dice en su palabra, hablando de los grandes mandamientos, y Él dice, son dos. El primero es amar al Señor con todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mi corazón tiene que ser para amar a las personas. Yo sé que lo mismo habla de los amos, que hay algunos que son difíciles de sobrellevar, hay personas que son complicadas de sobrellevar. Y aún así, nuestras acciones, nuestras palabras, deberían ser relacionadas inmediatamente con amor. Es cierto, a veces tenemos que dar una palabra fuerte, alguna palabra directa. A veces en la consejería es mejor tener a alguien directo que a alguien dócil. Pero aún así, es mejor las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Dice el proverbio, nos da esa idea. Así que, y eso para hablar de algunos de nuestros miembros, pero todo nuestro cuerpo debería de servirle al Señor Jesucristo. Y si algún miembro, por más pequeño de nuestro ser, no le está sirviendo a Cristo, hay algo que está mal. Hay algo que se está rebelando contra Dios, hay algo que se está rebelando contra nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora que tengo una nueva naturaleza, una nueva condición, un nuevo futuro y un nuevo amo, como lo vimos en los versículos anteriores de Romanos, ahora debo usar todo mi nuevo ser para cosas nuevas, para hacer lo correcto, para amar, para ser bondadoso, para ser buen cristiano, para ser un instrumento para que otros vean a Cristo. Ese pasaje usted lo conoce muy bien, es en el Sermón del Monte, dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada o fundada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, de esa manera, con esa idea, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús nos dijo esa verdad y Pablo lo que hizo fue expandirla a través de Romanos y a través de Efesios y otras cartas. Si nosotros queremos servir a la justicia, no va a ser para que nos vean. De hecho, se ha llamado la atención, si usted en estos días quiere hacer misericordia, tener un gesto con alguien, el Señor Jesús dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No sería correcto que como iglesia publicáramos, bueno, y entregamos esta canasta de misericordia a fulanito que está en esta situación, porque es así y es así. A nadie le importa. Pero cuando las personas de una u otra manera se dan cuenta de nuestros actos de justicia, no es para que nuestro nombre salga a la luz, es para que salga a luz el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Y vean las buenas obras, vean en nosotros una nueva naturaleza, vean en nosotros un nuevo ser. E inmediatamente glorifiquen a Dios y digan, esa persona es diferente, esa persona es un cristiano, esa persona ha cambiado. Antes era muy malo y conoció de Cristo.
y eres una persona distinta. Entonces, ¿qué es lo que te ha estado diciendo el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de predicaciones? ¿Qué es ese tema recurrente que Dios ha estado trayendo una y otra vez y que tal vez nosotros hemos estado postergando? ¿Qué es ese pecado con el cual estamos luchando y creemos de que es como un Goliat y nos está ahogando? ¿Qué es eso que está gobernando nuestra vida? ¿A qué tenemos que decirle un no? Un baste ya, un se acabó. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? ¿Cuál es la parte de tu cuerpo? ¿Cuál es parte de tus miembros que le está sirviendo al pecado? ¿Qué es? Con eso es donde tienes que empezar a trabajar. Con eso es donde tienes que empezar a entregarle al Señor el control y decirle, Señor, mis manos no te quieren servir, aquí están mis manos. Señor, contrólalas tú, yo no las puedo controlar. Señor, aquí está mi boca, se revela contra mí, habla cosas, hiera a las personas. Señor, aquí está mi boca, está mi lengua, utilízala para tu gloria. Señor, aquí están mis ojos, se pierden en la vanidad de esta tierra, se pierden en deseos pervertidos. Señor, toma mis ojos. ¿Qué es eso? Si el Espíritu Santo de alguna manera le guía a alguna otra sección de su vida, tal vez algo más intangible, sea lo que sea, dígale, Señor, la verdad, el pecado ya no se va a enseñorear más de mí. Quiero que tú seas el Señor de todo mi ser. Así que es momento de orar, de tomar decisiones y vamos a presentarnos delante de Dios. Mis hermanos, según lo que vemos en estos pasajes, hay una victoria posible para el cristiano. Se trata de que nosotros nos apropiemos de esa victoria, nos apropiemos de esa vida abundante que Él quiere darnos. Pero nosotros tenemos que disponernos, saber que hemos muerto, considerarnos muertos y dejar que reine Dios en nuestro ser. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por cada hermano que se conecte en los diferentes medios. Gracias por las personas que van a escuchar el mensaje a los días o a las semanas. Señor, gracias por tu palabra, porque entendemos de que no se trata de legalismo, no se trata de haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, no se trata de cumplir un sinfín de reglas. Se trata de que Cristo gobierne nuestras vidas. Se trata de que voluntariamente nos presentemos delante de usted y con gusto, con alegría, le entreguemos el control de todo nuestro ser. Señor, tal vez algún hermano, alguna hermana en Cristo ha estado enfrentando alguna lucha constante, recurrente, ha estado pasando por derrotas espirituales en algún pecado, alguna forma de pecado en su vida. Ayúdale a esa persona que se meta en tu palabra, a que tome en serio esa carta de Romanos, haga un estudio personal en su casa, lo medite, lo digiera lentamente y que estas verdades transformen su vida y que note que aquí está la promesa que Jesús nos hizo, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Señor, te queremos pedir perdón porque nosotros a veces sin que nos demos cuenta pecamos. Señor, gracias porque tú te acuerdas que nosotros somos insignificantes, que somos como la hierba del campo. Señor, gracias porque inclusive nos perdonas de esas cosas que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Señor, gracias porque a través de las pruebas y las dificultades, muchas de esas cosas malas salen de nuestro corazón para que podamos trabajar contigo, quitando, derribando esas fortalezas en nuestro corazón. Señor, gracias, porque tú nos quieres ver mejor de lo que estamos hoy. Y tal vez hemos estado avanzando bien o tal vez no tan bien, pero tú nos dices que podemos estar mejor, que si nos aferramos a tu gracia, las cosas pueden cambiar. Nuestra boca puede cambiar, nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser puede cambiar. No para sentirnos nosotros satisfechos, sino para que tú te sientas satisfecho con nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ya no vivimos bajo la ley, atados al pecado. Vivimos bajo la gracia. Gracias por Jesús que nos libró. Señor, ahora ayúdanos. Fortalece nuestro ser interior, fortalece nuestra mente, haznos astutos, haznos ágiles
para que todo nuestro ser te sirva solamente a ti. Y si alguien no te conociera en esta tarde, quebranta ese corazón para que hoy mismo se rinda a Jesucristo y le entregue todo el control de su ser a Jesús. Y eso es lo que tú quieres para todo ser humano, que todos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo quien has enviado. Si alguien no te conoce, convéncele de pecado, que se rinda a Jesucristo y se alcance la vida eterna. Gracias por este tiempo que nos das de permitir compartir con los hermanos a la distancia. En Cristo Jesús. Amén.